Hola a todos. Espero que se encuentren bien. Hoy les quiero compartir una historia que nos recuerda la importancia de la familia y del apoyo en momentos difíciles. Una historia que estoy segura les hará reflexionar y les llegará al corazón. Ana siempre había sido una persona independiente y confiada. Había crecido en una familia numerosa, pero a medida que se fue independizando, se alejó cada vez más de ellos. Ella creía que podía manejar todo por sí misma, incluyendo el dolor de la pérdida de su pareja. El accidente había sido una verdadera tragedia. Ana y su pareja se habían conocido en la universidad y habían construido una relación sólida y amorosa. Sin embargo, un conductor ebrio había acabado con la vida de su amado. Desde ese momento, Ana se sintió sola y perdida. Durante semanas, Ana intentó seguir adelante como si nada hubiera pasado. Se aferró a su trabajo y a su rutina diaria, pero por dentro se sentía vacía y sin rumbo. No quería preocupar a su familia, así que no les dijo nada sobre lo que estaba pasando. Sin embargo, cuando sus amigos y compañeros de trabajo comenzaron a notar un cambio en su comportamiento, se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Fue en una noche de insomnio que Ana decidió llamar a su madre. No había hablado con ella en mucho tiempo, pero necesitaba desesperadamente a alguien que la escuchara. Ana temblaba mientras sostenía el teléfono, sintiendo la distancia entre ellas. Sin embargo, en cuanto su madre respondió, Ana no pudo evitar quebrarse en llanto. ¿Qué pasa, mi amor?, preguntó su madre con preocupación. No puedo hacer esto sola, mamá, susurró Ana. No sé cómo seguir adelante sin él. Su madre no dudó en responderle. Le prometió que estaría allí para ella, que la ayudaría en todo lo que necesitara. Ana sollozó aliviada. Era como si hubiera estado luchando sola en una oscuridad abismal, pero ahora pudiera ver una luz al final del túnel. Los siguientes días y semanas fueron difíciles para Ana, pero su familia estaba ahí para ella. Sus padres la recibieron en su casa y le ofrecieron todo su apoyo. Sus hermanos le enviaban mensajes de texto y llamadas constantemente, asegurándole que estaban allí para ella. Incluso sus tíos y primos se acercaron para ofrecer sus condolencias. Poco a poco, Ana comenzó a hablar sobre lo que había sucedido. Le contó a su familia los detalles del accidente, cómo se había sentido, cómo había lidiado con el dolor. Hablar de ello no eliminó su dolor, pero la ayudó a procesarlo. Es como si me hubieran quitado una parte de mí, le dijo a su madre una noche. No sé quién soy sin él. Lo sé, mi amor, respondió su madre con suavidad. Pero eres una persona fuerte. Y tienes una familia que te quiere y te apoya. Ana sabía que su madre tenía razón. No podía traer de vuelta a su amado, pero podía contar con el amor y el apoyo de su familia para salir adelante. Con el tiempo, comenzó a recuperar su alegría de vivir. Empezó a pensar en su futuro de nuevo, y en las cosas que habían sido importantes para ella antes del accidente. Al final, Ana aprendió una valiosa lección. Se dio cuenta de que el amor y el apoyo de la familia son una de las cosas más importantes en la vida, especialmente en los momentos más difíciles. Había estado alejada de su familia por mucho tiempo, pero cuando necesitó ayuda, ellos estuvieron ahí para ella sin dudarlo. Fue una lección dolorosa, pero necesaria para Ana, quien aprendió a apreciar aún más el amor y la importancia de su familia. Ahora, Ana habla con su familia regularmente. Aprecia cada llamada telefónica, cada mensaje de texto, cada visita, porque sabe lo valiosos que son. También ha comenzado a abrirse más con ellos, compartiendo sus alegrías y preocupaciones. Ha aprendido que no tiene que hacer todo sola, que es mejor tener a alguien a quien recurrir en los momentos difíciles. El dolor de la pérdida de su pareja nunca desaparecerá por completo, pero Ana ha aprendido a aceptarlo y a seguir adelante con su vida. Ahora, siempre lleva consigo el recuerdo de su amor, pero también el amor y la fortaleza de su familia. La historia de Ana es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, nunca estamos solos si tenemos a nuestra familia.
La importancia del apoyo familiar es incalculable, y debemos valorar y cuidar a nuestras familias como una de las cosas más preciosas en nuestras vidas. Espero que les haya gustado esta historia y que les haya dejado un mensaje valioso. Si quieren seguir recibiendo más contenido como este, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos un comentario con sus reflexiones. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que compartimos. Hasta la próxima.